inflamados y con tatuaje. No es de tatuaje. En cambio, un orificio de salida no tiene tatuaje, pero las heridas son irregulares totalmente. ¿Entienden? Herida de orificio de entrada, herida de orificio de salida. Luego tenemos las mordeduras que ya les mencionaba, ¿no? Mordeduras caninas. Eso sí viene bastante, ¿no? Sobre todo niños, ¿no? Las mordeduras caninas generalmente son heridas producidas por el animal con los dientes, son heridas contusas y hasta cortantes, ¿no? Estas heridas generalmente no se suturan, no se cierran, por si acaso, ¿ah? Hay médicos que todavía en provincia cierran heridas producidas por mordedura canina, es increíble, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa se hace? Adelante. Cuando se trata de una herida por mordedura canina, se afronta. ¿Qué significa afrontar? No es lo mismo que cerrar la herida. Afrontar es un punto o dos puntos de afrontamiento, nada más. Eso es afrontar, ¿ok? Y obviamente ya el tratamiento coadyuvante que necesita el paciente, ¿no? Su antitetánica, su antirrábica, en fin, ya, esas son cosas adicionales. Herida por asta de toro, que no tampoco vemos. Herida por empalamiento, ya muy poco vemos esto. Las heridas abulsivas, eso sí se ve bastante, se ve en las emergencias. ¿Qué es una herida abulsiva? Es una herida desgarrada, con pérdida de sustancia, eso se caracteriza, ¿ya? Pero superficial. O sea, si yo veo que la piel está desgarrada, hay grasa ahí, tejido celular desgarrado, hasta ahí nomás. Esa es una herida abulsiva, producida generalmente por un accidente laboral. Los carpinteros, ¿no? Los herreros que trabajan con máquinas, muchas veces meten el dedo, meten el brazo y se lo lleva, pues. Entonces son heridas abulsivas. Luego tenemos las heridas de tipo scalp. Estas heridas de tipo scalp se producen en el cuero cabelludo. Abarcan prácticamente todos los planos del cuero cabelludo hasta el hueso. Se destapa prácticamente todo el cráneo así, ¿no? Se saca todo el cuero cabelludo. Entonces eso se llama scalp. Normalmente estas heridas ameritan suturarse en dos planos, siempre en dos planos, ¿ya? Sangran mucho, eso sí, mucho sangrado. La herida compuesta también es semejante a una abulsiva, pero más profunda, ya con compromiso de tendón, músculos y otros vasos. Pero acá hay una herida especial, la herida complicada. Una herida complicada ya implica no solamente planos profundos, sino también visceral. Vísceras, compromiso de vísceras, ¿ok? El caso que les mostré antes, el lapicero clavado en el ojo, eso ya es una herida complicada, ¿ok? Entonces ahí ya hay compromiso vísceras. Ahí tienen todos los tipos de heridas, ahí están las abulsivas. La explosión, miren, esto se veía bastante en la época del terrorismo, ¿no? Con pérdida de dedos, en fin, amputaciones traumáticas. Apenas se produce una herida, comienza el proceso de cicatrización. ¿Y qué cosa es la cicatrización? Es la restauración del tejido perdido con otro tejido, pero de función semejante, no igual. ¿Ok? Eso se llama cicatrización. Se restaura el tejido, pero con un tejido conectivo, pues, ¿ya? Que no tiene la misma función que el tejido inicial de origen. Entonces, ahí hay que hacer la diferencia con ¿qué? Con regeneración. Hay tejidos que sí se regeneran. Por ejemplo, la sangre, pues. Yo pierdo sangre, estoy en un choque hipovolémico, pero yo tengo una médula ósea que me va a fabricar más sangre para mí. Eso es una regeneración. Igual, en la epidermis, igual. Yo pierdo por quemadura solar, voy a la playa y me quemo todo, ¿no? Pero mi piel cambia, pues, y me revisto otra vez de otra piel diferente. Eso es regeneración, no es cicatrización, por si acaso. Entonces, una cosa es regeneración, otra cosa es cicatrización. Para la cicatrización, que es lo más común de ver, ¿no? En las heridas, tenemos fases o etapas, ¿no? De la cicatrización. La primera es la fase de la hemostasia, la fase proliferativa, y la última, la fase de la maduración, y finalmente la remodelación. Apenas se produce la herida, en el día cero, o sea, en el momento que se produce la herida, comienza la primera fase. Adelante, la fase de hemostasia. ¿Cómo comienza? Con la agregación plaquetaria. Las plaquetas corren a la solución de continuidad. ¿Para qué? ¿Para qué corren? Para formar fibrina, para formar el coágulo. Adelante. Entonces, esas son las primeras células que migran a la herida,
ni bien se produce la herida. Posteriormente, después, hay una migración de otras células. Ahí tienen, ¿ven? Las plaquetas. ¿Ya? Pero después migran ya los leucocitos, ¿no es cierto? Migran los macrófagos, migran los linfocitos. ¿Y qué hacen los macrófagos? Los macrófagos migran a la zona de la herida para hacer de basureros, o sea, botan el tejido necrótico. Hay una asimilación de todo el tejido que ya no sirve, el tejido muerto, mejor dicho. ¿Okay? Entonces hacen la limpieza de la herida, en otras palabras. ¿Y por qué migran estas células? ¿Por qué migra la plaqueta? ¿Por qué migra el macrófago? ¿Por qué migra el leucocito al neutrófilo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una liberación de sustancias vasoactivas. Como por ejemplo, ¿cuál? La histamina. Así es. Así es. Si no hubiera histamina, mis heridas seguirían sangrando y nunca cicatrizarían, o difícilmente cicatrizarían. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cuál es la reacción inmediata. Y acá tienen ustedes el orden, ¿ven? Acá están las plaquetas, en la primera fase. Luego viene la migración de los neutrófilos, macrófagos, linfocitos, ¿ya? Que van a hacer la limpieza de la herida. Y paralelamente a esto, se va formando una nueva matriz que cubre la herida. Esa matriz forma, entre las células se forman neovasos, o sea, la angiogénesis. Porque ese tejido nuevo tiene que ser irrigado. Entonces se forma paralelamente a la migración de estas células. Y ya entramos a la otra fase, la fase proliferativa, donde ya se forma un endotelio, un epitelio, pero acá lo más importante es la formación y migración de los famosos fibroblastos. Por eso se caracteriza la segunda fase. Esta segunda fase, como ven ustedes en esta escala que ya les mostré, comienza, o sea, la proliferativa comienza a las 24 horas de producida la herida. ¿Ok? Y después de 48 horas comienza la fase de maduración, o sea, la tercera fase. ¿Ok? Entonces, ese orden es importante reconocer. ¿Para qué se producen, para qué se forman fibroblastos? Para la formación de colágeno. Y el colágeno es el pegamento que abraza a todas las células que han migrado. Las mantiene pegadas ahí, el tris, en otras palabras, los mantiene ahí. Entonces eso se llama matriz. Al conjunto de células, neovasos y colágeno, eso se llama matriz. Y eso es lo que regenera, lo que reemplaza al tejido que se ha perdido durante el periodo. Finalmente viene la fase final, la maduración y la remodelación, que consiste en eliminar ya el colágeno que se ha formado en la herida, para de esta manera hacer posible que la herida se contraiga. Esto dura pues meses, ¿no? Ahora van a ver, miren, la primera fase dura entre 24 horas y 5 días, la fase inflamatoria, ¿no? Ahí tienen los mastocitos, que son los productores de la histamina, ¿no? Son los que finalmente van a hacer posible la migración de las células que ya he mencionado, y paralelamente se realiza la angiogénesis. La fase proliferativa dura hasta 2 semanas, hasta 14 días, y su característica es la formación de colágeno por los fibroblastos. Tienen los fibroblastos, gran proliferación de fibroblastos en esta fase. Esta es la matriz de la cual les he hablado, y que tiene colágeno, ¿no? Y que va a reemplazar al tejido perdido. Y finalmente la maduración, que puede durar hasta años, ¿ven? Meses a años, 6 meses a años, en la cual pues la cicatriz que se ha formado disminuye de tamaño, lo cual se llama contracción, ¿no? Se llama contracción. Entonces ahí termina, y este es el cuadrito que ustedes tienen que saber, ¿no? De acuerdo a las 3 fases o 4 fases antes mencionadas. Hay factores que intervienen en la reparación de las heridas. Por ejemplo, la edad del paciente. No es lo mismo que cicatrice pues un niño de 5 años que un viejito de 90 años, ¿no? Sus heridas en el viejito van a demorar un poco más. El estado nutricional, hay que ver el estado nutricional de la persona. Las alteraciones hematológicas, muchas veces hay pacientes sobre todo con púrpura trombocitopénica idiopática.
Entonces, ¿esto implica qué? Que haya plaquetas en el suelo. Estos pacientes tienen una baja de plaquetas originada porque es una enfermedad autoinmune y muchas veces el paciente está con 50.000 plaquetas cuando lo normal es 300.000, entonces ¿qué va a cicatrizar su herida? Pues nunca. ¿Qué va a formar fibrina la plaqueta? Hay muy poca plaqueta, ¿ok? Entonces hay que primero tratar el factor hematológico. También tenemos trastornos metabólicos que también vemos mucho, ya les he mencionado, los pacientes diabéticos que tienen microangiopatía diabética o los tratados con corticoides, ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de Cushing, ¿no? Aquellos pacientes con tratamiento corticoideo difícilmente también cicatrizan las heridas, o pacientes oncológicos, como ven ustedes ahí. Nunca una herida infectada va a cerrar, eso es un dogma. Entonces, si hay una herida producida por un objeto contaminante, sea una herida sucia o una herida contaminada, entonces hay que instaurarle el tratamiento antibiótico respectivo. Porque con infección jamás. Con cuerpo extraño tampoco. Si ha sido producido por vidrio, muchas veces hay que buscar ahí en la herida las esquirlas del vidrio, ¿no? Porque si ustedes dejan un vidrio adentro, ya pues nunca va a cerrar tampoco. Eso pasa frecuentemente. Igual, cuando no se ha hecho una buena hemostasia, heridas con hematoma, tampoco, no cicatriza. Estas heridas, sobre todo aquellas producidas en miembros, en mano, o en miembro inferior, rodillas, tobillos, caderas, que tienen mucha movilidad, van a dificultar la cicatrización, ¿ok? Entonces, en esos casos, el retiro de los puntos se retardará. Una herida en mano yo no lo retiro pues a la semana. Tengo que dejarlo 10 días, 12 días, 15 días. Y cierre bien, porque si le retiro a la semana, se vuelve a abrir, como va a manipular con la mano. Entonces, movilización intensa. Luego tenemos la tensión de las heridas, obviamente, ¿no? Jamás se sutura atención, los puntos no deben ser atención, ya esto lo saben hasta la saciedad. Heridas con edema, tampoco, ¿no? Edematizadas. Ahí tienen enfermedades de acción general que pueden alterar la cicatrización de las heridas. Acá, lo rescatable es la diabetes, 1, las infecciones, 2, y la hipoproteína. Muy frecuente en nuestro medio. ¿Okay? 3 factores importantes. Acá está la diabetes, ¿no? Que como ustedes saben es una enfermedad sistémica que produce alteración macrovascular y microvascular. Lo importante es que por estas alteraciones a nivel de los vasos generalmente se complican y causa una mortalidad bien elevada. Los pacientes diabéticos complicados son un problema siempre para el médico internista. Y acá está la microangiopatía diabética, esto es lo que les hablaba sobre las heridas. Un paciente no controlado con diabetes y con microangiopatía diabética siempre va a presentar alteración de los capilares, tanto arteriolas como vénulas. ¿Y por qué? Miren, esto es importante, ¿eh? ¿Por qué está alterada los vasos capilares arteriolares y de las vénulas? ¿Por qué? Porque hay un depósito de una sustancia hialina en la pared del vaso, en el endotelio del vaso. Eso es importante saber, ¿no? Este depósito lo da precisamente, ¿no?, la diabetes no controlada, cuando la glicemia está en el cielo, ¿no? Hay gente pues que no le importa su salud, ¿no? Y come diabético, come nomás, y se acabó. Y llegan después a la emergencia con comas hiperosmolares, en fin, y pacientes muy descuidados, pues, ¿no? Entonces, imagínense pues cómo estará el vaso, ¿no?, el capilar dentro de su organismo, ¿no?, totalmente tapado, pues. Entonces no hay una buena cicatrización. Entonces la microangiopatía diabética es un factor importante a considerar cuando se trata de heridas en pacientes diabéticos. Otro factor importante a considerar también son el retorno venoso de miembros inferiores, ¿eh? Muchas veces tenemos problemas con pacientes varicosos o con pacientes con tromboembolia de miembros inferiores. Entonces eso hay que evaluarlo, porque estos pacientes tienen que ser sometidos a una heparinización permanente.
Tienen que estar heparinizados estos pacientes. De lo contrario, tenemos problemas cuando hay heridas en miembros inferiores. ¿Okay? Ahí tienen también el pie diabético, miren, el paciente con pie diabético, son heridas ya profundas, son heridas de grosor completo, ¿no? Otras complicaciones de las heridas, vamos a tener los queloides, los plastomas, granulación exuberante, son alteraciones propias de la cicatrización. O también las sinequias, ¿no? Anquilosis y adherencias. Sinequias. Si yo, por ejemplo, suturo una herida en mano, ¿no? Y lo hago en forma vertical, así, una sutura, entonces la cicatrización poco a poco va a retraer el dedo, así, y va a quedar así, en esa posición. Eso se llama sinequia. Se llama sinequia. Entonces, ¿cómo debo cicatrizar? Una herida que tengo en mano nunca la debo cicatrizar vertical, siempre la debo hacer transversal. ¿Ok? Eso es algo que deben saber. Heridas de adherencias, eso se ve a cada rato. Los pacientes operados de peritonitis, de trauma abdominal, con hemoperitoneo, siempre hacen adherencias, 100% hacen adherencias. O sea, regresan años después, meses después, con el abdomen balonado, distendido, obstruido. ¿Por qué? Porque los intestinos están pegados adentro. Adherencias viscerales. Adherencias viscerales. Y hasta el momento no hay un tratamiento para eso, ¿eh? La cirugía todavía no puede encontrar un tratamiento, y menos la medicina, pues, porque quienes abrimos la cavidad abdominal, torácica, somos los cirujanos. Entonces, no nos explicamos hasta el momento por qué tanta adherencia, ¿no? Ahí tienen un tema, por ejemplo, para estudiar, trabajo de investigación científica, muy importante, las adherencias postoperatorias. Entonces ahí tienen las complicaciones, granulación exuberante, el queloide. Muchas veces estos queloides, la cicatriz hipertrófica, se pueden malignizar. Miren, hay que ver, hay que hacer el seguimiento de este tipo de cicatrización, porque pueden originar alteraciones aberrantes como células oncológicas a ese nivel. Entonces hay que tener mucho cuidado con los queloides, mucho cuidado con los queloides. Estas son las sinequias de las cuales hablaba. Miren, hay sinequias también en el labio, miren, como cuando suturan la cara, se lleva el labio hacia arriba, no pueden ni hablar. Cicatrizaciones por úlcera varicosa, ¿no? Hay un mal retorno venoso. ¿Ven? Mal retorno venoso, entonces la sangre se queda acumulada en los miembros, sobre todo en los pies, entonces se producen heridas, pues, ulceraciones, y estas heridas cicatrizan difícilmente. Y las que ya conocen todos son las escaras, ¿cierto? Las úlceras por presión, ¿no? Que generalmente se presentan en pacientes que poco se movilizan, pacientes en coma, pacientes, adelante, pacientes con pérdida de conocimiento, ¿no? Que están generalmente postrados por cualquier razón, muchas veces se postran por fracturas. Hay viejitos que tienen fracturas de cadera que no se mueven para nada, entonces hacen esto, ¿eh? Entonces, cuando van al hospital necesitan un tratamiento fisioterápico. Hay gente que estudia esa parte, ¿no? Y moviliza a los pacientes, les ponen bolsas de agua, etcétera, y hay cobertores específicos para eso, sobre todo a nivel de presión, o sea, las escaras, los talones, los codos, son zonas donde se presentan las úlceras por presión. Estas úlceras, adelante, han sido clasificadas en 4 grados, como ven. El estadio 1 son las úlceras más superficiales, cuando solamente hay un enrojecimiento de la zona, nada más. En cambio, el estadio 2 ya hay una pérdida parcial de la dermis, la epidermis y la dermis, y puede haber o no secreción acá ya. El estadio 3 sí ya es un grosor total, como ya les mencionaba, ¿no? Acá ya hay compromiso muscular, tendón, óseo, etc. Y en el estadio 4 ya hay necrosis. Acá hay necrosis. Un estadio 4 es un estadio muy avanzado, que generalmente la úlcera por presión es muy grande, donde hay que entrar al quirófano muchas veces con estos pacientes a hacer la limpieza quirúrgica del herida. Entonces ahí tienen todos los estadios. El estadio 4, un estadio muy
comprometido, digamos, ¿no? Hasta el hueso. Las heridas pueden cerrar, todas las heridas cierran de 3 formas. El cierre primario, es las heridas que recibimos en las emergencias, heridas limpias, se suturan y se acabó, cicatriza y punto. Esa es una cicatrización primaria, cierre primario, de primera intención. Las heridas por cierre secundario o de segunda intención son aquellas heridas que generalmente son quirúrgicas, se ha abierto la herida porque ha hecho un ISU, se ha drenado la secreción y se ha dejado abierto. Entonces, ¿cuándo cierra? Demora 2 semanas, 3 semanas en cerrar. ¿Por qué? Porque esperamos a que se granule la herida. ¿Qué es granulación? El tejido de granulación, ya he mencionado, es el tejido de colágeno, es la matriz que se forma ahí para suplir al tejido perdido. Entonces se deja solito, pasan 2, 3 semanas y ya cerró. Solito cerró. Cierre por segunda intención. ¿Ok? Y el cierre diferido. Este es el cierre secundario. Está abierta la herida, poco a poco va cerrando hasta que finalmente cierra. Así termina la herida por cierre secundario, por segunda intención. Este es el cierre terciario o cierre diferido. Es una combinación de ambos. Se deja la herida que granule y cuando ya los bordes están cerquita, se le pone puntos. Y listo, se acabó. Cierre diferido. Ese es el cierre diferido. Hay que tener en consideración las heridas sucias de más de 6 horas de evolución. Toda herida sucia de más de 6 horas de evolución, nunca la suturen. Se cierra solita, que granule. ¿Hay que curarla? Sí, todos los días, a diario. Pero con menos de 6 horas de evolución, herida sucia, hay que evaluar si tiene signos de inflamación o no. Si tiene signos de inflamación, cierre secundario como antibiótico terapia, etc. Pero si no tiene ningún signo de inflamación, no hay secreciones en la herida, lo puedo cerrar primariamente. ¿Ok? ¿Está claro? Para el tratamiento, lo primero que hay que hacer es una buena anamnesis, como ya les mencioné, evaluar el dolor, las características del dolor, evaluar la misma herida, hay que explorar la herida, si está sangrante, no está sangrante, si los bordes están afrontados, no están afrontados, una buena anamnesis y las circunstancias en las cuales se ha producido la herida. Luego de haber hecho esto, se explora la herida, hay que infiltrar la herida. Yo, por ejemplo, tengo una herida en el periné, ¿no? Grande, abierta totalmente, y no voy a infiltrarlo pues porque le duele, pues ahí duele duro, ¿no? Entonces tengo que infiltrarlo con anestésico local. ¿Ya? Entonces se le infiltra silocaína, o en otros casos bupivacaína, ya en sala de operaciones, y se explora la herida, ¿no? Cuando son zonas especiales. Entonces, después de la exploración, hay que ver, se evalúa la profundidad, las características, hay tejido viable, no viable, comienza la limpieza, la hemostasia. Hay que hacer la hemostasia de los vasos sangrantes. Hemos dicho que no debemos dejar heridas con hematomas, porque no van a cerrar. Hay que ver si hay cuerpo extraño, ¿ya? Hay que debridar la herida, hay que abrirla bien, ¿ya? Algunos usan, otros no, antibióticos locales. Esto no tiene ninguna injerencia. Pueden usar como no pueden usar, la evolución es la misma, por si acaso. Esto sí, cuando se trata de herida por mordedura canina, la antitoxina tetánica es fundamental. El siguiente paso ya es el afrontamiento, ¿no? O sea, la sutura, que ustedes ya conocen, de los diferentes planos. Cuando son una herida muy profunda, compromete músculo, fascia, etc., entonces hay que suturar 2 planos. Lo que se acostumbra, que es el plano aponeurótico, se debe suturar con material no absorbible, ¿ok? Pero si es músculo, absorbible. Yo voy a coser el músculo, absorbible. Catgut, absorbible. Vicryl, absorbible, ¿ya? En cambio, si tengo fascia, no absorbible. Seda, nylon, ¿ok? No absorbible. Y a piel, obviamente, no absorbible, la capa superficial. Puedo incluso usar grapa si quieren, pues, cuando la herida es limpia, no hay problema. Si lo tienen a la mano, bacán. Y finalmente, el seguimiento, la evolución del paciente, no hay que perderlo. Regrese, señor, en 2 días para ver cómo está su herida. Pacientes que no han regresado a la semana llegan con un hematomazo ahí. Eso está mal, pues, ¿no? La hemostasia
tipos de hemostasia, instrumentada, digitalizada, en fin, esto ya son datos que ustedes conocen. Algunos pueden usar, en el mercado hay estos apósitos biológicos, ¿no?, que ayudan a la cicatrización, pero esto también es opcional. Si quieren lo usan, si no, no lo usan. Bueno. Y estos son los cuidados que hay que tener, sobre todo con heridas profundas, de grosor total. ¿Okay? Pie diabético, por ejemplo, ¿no? Siempre las curaciones diarias. Los antibióticos sí deben administrarse, pero cuando hay evidencia de que tengo que darle un tratamiento antibiótico. Por ejemplo, yo tengo una herida sucia, con secreción purulenta, tengo que usar antibiótico, obviamente. Pero si tengo una herida limpia, ¿no?, que ya la cerré, el paciente está bien, no hace fiebre, no hay ningún tipo de flebosis, signo de inflamación no tiene, ¿por qué voy a usar antibiótico? En provincias, ahorita, les digo porque esto lo sé por mi hijo está haciendo serón. Los médicos usan amoxicilina, difloxacilina, ciprofloxacina para un paciente con heridas no contaminadas. Es una aberración. Yo verdaderamente me quedé con el ojo cuadrado cuando... Averíguate de dónde viene ese doctor, ¿no? Entre comillas. Un abuso exagerado de los antibióticos. Y eso al final, ¿quién pierde? El paciente, pues, porque hace resistencia. Cuando ya quieres usar por una neumonía un antibiótico de mayor nivel, ya no le va a hacer nada. ¿Se dan cuenta? Eso no se hace. Bien, entonces ahí tienen ustedes el grado de colonización de las bacterias con respecto al huésped. Es importante conocer, pues, para darle la antibiótico-terapia respectiva. Sobre las curaciones, podemos usar, después de la limpieza de la herida, este tipo de apósitos, ¿no? Hay dos tipos, primarios, secundarios. En el mercado, los primarios son los que van directos a la herida, los secundarios van encima, ¿ya? Normalmente los primarios son apósitos húmedos, porque hay evidencia ya, esto ya está totalmente descrito, de que la humedad favorece la cicatrización. ¿Ok? Se lo digo porque hay gente que cree que no. Manténla seca, nomás seca bien. No es así, ¿ya? La humedad favorece la cicatrización. Estos son apósitos húmedos, biológicos. Entonces, se usan bastante en la actualidad y favorecen la cicatrización. Ahí está. Los apósitos tienen que tener todas estas características, ¿no? No pueden producir alergias en el paciente, ¿no? Sobre todo, tienen que favorecer la cicatrización. Ahí tienen, miren, estos son los apósitos, ¿eh? El apósito primario es el blanco y el secundario es el que va encima. Ahí está, esa es la evidencia, miren. El medio húmedo, desde 1963, este señor Winter usó medios húmedos para la migración celular en las etapas de la cicatrización, ¿no? Y se vio, pues, que en realidad favorece la cicatrización. Entonces se llaman apósitos llamados hidrocoloides. Hidrocoloides, ¿por qué? Porque favorecen la humedad. ¿Okay? Se usan bastante y verdaderamente muy buena técnica para la cicatrización rápida de las heridas. En pacientes sin comorbilidad. Yo tengo diabéticos, ya ahí no. Pero en un paciente sano, yo puedo usarlo tranquilamente. ¿Entienden? Se le llama en el mercado el Aquacel, ¿no? Se usa bastante. Y este otro sistema, cuando tengo ya heridas grandes, ¿no? Escaras, tipo escaras, sacras, ¿no? Entonces ahí ya puede ser difícil, ¿no? Usar curaciones a diario, es un poco engorroso y además demora meses un paciente. Entonces, acá hay un sistema que se viene usando hace más o menos 10, 15 años en los hospitales grandes, es el sistema de presión negativa, ¿no? Es llamado VAC. La presión negativa
formada en la cavidad de una herida favorece, ¿ven? Así, de esta manera, favorece la migración celular, favorece la regeneración del tejido y la eliminación de las bacterias aeróbicas, sobre todo, aeróbicas. ¿Okay? Entonces se usa este sistema, que es una esponja, voy a tratar la esponja, de poliuretano, que cubre la herida encima de un apósito y se aplica al apósito, miren, este un dren tubular, que succiona. Hay un aparato que succiona y hace presión negativa. Y así se mantiene la herida durante días, así de esta manera. ¿Ven? Esto se llama sistema BAC, ¿ya? Y favorece, como les digo, grandemente la granulación y la cicatrización de las heridas. Pero muchas veces ni el BAC puede regenerar una herida. Entonces ya ahí se intenta otro tratamiento, ya un tratamiento de especialidad, de cirugía plástica, reconstructiva. Entonces ahí vienen los injertos, los colgajos, que son muy utilizados sobre todo en estas grandes heridas. Fíjense, esta es una herida ya granulada, rojita, ¿ven? Acá no hay secreción, no hay tejido muerto. Pero ¿cómo cerramos este hueco? Con un colgajo, no hay otra forma. ¿Me encuentro? Entonces ya recurrimos a otra especialidad. Entonces los injertos también pueden favorecer. Muchas veces son de dos tipos, los injertos autólogos o autoinjertos y los heterólogos, ¿no es cierto? Cuando son autólogos son del mismo paciente, heterólogos del cadáver. ¿Ok? Ahí tienen. El injerto normalmente es un pedazo de piel, de tejido, ¿no? Superficial generalmente, se saca con el dermátomo, pero que no tiene pedículo. O sea, se va a irrigar solo a través del tejido donde se va a implantar. ¿Ok? Muchas veces prende, otras veces no prende. Depende de la zona. Si es muy vascularizada, por ejemplo, cuero cabelludo, ahí sí, al toque. Pero si es poco irrigada, por ejemplo, miembros, ¿no? Ahí es un poco difícil. ¿Ven? Ahí tienen. Estos son injertos. Y los otros son los colgajos. Este es otro injerto en cara. Estos son los colgajos. Estos sí tienen la característica de cuando rota el colgajo o se lleva el colgajo a la zona de la herida, rota con su pedículo, o sea, con su arteria, con su vena y con su nervio, con su banco. Entonces son colgajos rotatorios. Por ejemplo, acá le han hecho una mastectomía a la paciente y para que no se vea una cicatriz fea, le van a hacer un colgajo rotatorio de la región suprapúbica, lo rotan hacia arriba, ¿eh? Y le forman una especie de mama para que no se vea antiestético. Entonces esos son colgajos. ¿Eh? Ahí tienen ejemplos de colgajos. Y otra forma, ya esto es propio ya de la especialidad, cuando pierden dedos, ¿ven? Pierden dedos, se amputan dedos, muchas veces los pegan, ¿no? Mediante un colgajito hacia el abdomen, se forma un tejido que asemeja a un dedo y después lo desprenden, ¿no? Y tienen su dedo, aunque no funcional, pero estéticamente está bien. Entonces, ahí tienen los colgajos. ¿Alguna pregunta? Gracias, chicos. Prende la luz.